tal, vecinos y vecinas? Bienvenidos a un podcast más. Esto es Dialogando. El día de hoy tengo un invitado súper especial. Nos visita en la cabina de Quinde Digital el concejal Eduardo del Pozo. Muchas gracias por estar acá. Bienvenido a Cumbaya. ¿Cómo estamos este día? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, felicitarles por este medio digital. Es muy importante que la ciudadanía, a través de las redes, de este medio, conozca qué es lo que está pasando en la parroquia, en el GAD. Así es que felicitaciones y augurarles muchos éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Queremos empezar por conocerlo un poco más. ¿Cómo se autodescribiría Eduardo del Pozo? Bueno, yo soy un abogado, tengo 34 años de edad. Arranqué mi etapa política, mi vida política hace algunos años atrás, pero fui electo concejal a los 27 años. Este es mi segundo periodo, de hecho. En el periodo anterior fui elegido vicealcalde de la ciudad durante 2 años. Evidentemente, en este nuevo periodo se eligió otro vicealcalde, por supuesto, y hoy por hoy ostento la calidad de concejal, nada más, pero evidentemente un apasionado por Quito. Me encanta trabajar por la ciudad. Fui electo en las 2 ocasiones como concejal rural. Concejal, ¿cómo empieza su vinculación con la política? Quizá desde niño usted dijo, quiero ser político. ¿Cómo empezó? O quizá viene de familia, ¿no? Sí, la verdad es que creo que viene de sangre. Mi padre fue ministro de Bienestar Social en la época de Osvaldo Hurtado y asambleísta nacional, o diputado nacional, que así se llamaba en ese entonces, en un par de ocasiones. Y pues desde chiquito siempre se veía justamente estas discusiones de orden político, de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe manejar la política, cuáles son las soluciones que se tienen que dar desde los partidos, desde la sociedad civil a los problemas del país, y uno va entendiendo la importancia que tiene el no ser un ciudadano más que critica, sino un ciudadano que da un paso más a tratar de dar esas soluciones, tratando por supuesto de implementar lo más lógico, las verdaderas necesidades desde una visión pragmática. Y en esa lógica después inicié mi participación política en la vida universitaria cuando fui presidente de la Universidad Internacional del Ecuador en el 2008. Y por supuesto eso me abrió muchísimo las puertas en la política nacional, amplio espectro, porque los partidos tienden a buscar líderes jóvenes que se incluyan en sus filas, que tengan una línea de pensamiento clara, y pues eso me permitió ser uno de los socios fundadores, casi hace aproximadamente 8 años atrás, del movimiento Creo, del cual soy su militante y actualmente su presidente provincial. En aquel entonces yo arranqué esta vida política recorriendo el país entero, buscando gente que se sume a esta gran causa de presentar una alternativa distinta para el Ecuador de lo que aquel entonces estaba sucediendo, que su presidente era el economista Rafael Correa y el correísmo estaba en boga. Y nosotros lo que pretendíamos, y que subsiste hasta ahora, es darle una alternativa al Ecuador distinta, democrática, transparente, que tenga una visión mucho más liberal de alguna manera de cómo solucionar y administrar la cosa pública. Y eso poco a poco me fue abriendo las puertas para a la postre ir creciendo dentro de la propia organización política, y después tener la oportunidad de participar en unas elecciones seccionales para la concejalía, en donde siendo un candidato sin, valga la redundancia, candidato alcalde, un candidato concejal sin candidato alcalde, tuve un apoyo importante de la ciudadanía y que me permitió llegar a la concejalía en la administración pasada. Y eso, una gestión interesante que me permitió también a su vez tener mucha cercanía con distintos sectores y demás. Me abrió otra vez las puertas en estas últimas elecciones seccionales para obtener otra vez el curul, la elección en el sector de las parroquias rurales y seguir representando con mucho cariño, por supuesto, a los quiteños, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia al ser vicealcalde? ¿Cuánto tiempo estuvo en este cargo? 2 años. A ver, la vicealcaldía es una designación que hace el Consejo Metropolitano para que en caso de ausencia del alcalde, el vicealcalde pues cumpla las funciones en caso de ausencia permanente o definitiva. Entonces, es un cargo, digamos, honorífico que depende
no dejas de ser concejal, sino que lo que eres es concejal con este cargo de vicealcalde, que su función es reemplazar al alcalde cuando está ausente y seguir las líneas o los encargos que te hace el alcalde Rodas en ese entonces. Digamos que no me encargó absolutamente nada, eso es una realidad. Entonces, yo no es que, digamos, tuve capacidades administrativas en la gestión anterior, que hubiese sido muy interesante, pero lamentablemente no fue así. Así es que básicamente fue un cargo que me permitió, digamos, tener más vinculaciones dentro de los territorios, dentro de los barrios, poderles ayudar un poco más de influencia en algunas cosas para que puedan agilitarse algunos ordenanzas, trámites y demás, y tratar de servir de mejor manera a la ciudad. Pero yo sí creo que, digamos, el cargo más importante donde verdaderamente se puede dar un servicio a la ciudadanía es desde la alcaldía. Los concejales lo que hacemos es legislar y fiscalizar. Y digamos, dentro de un órgano colegiado, no es que solo uno puede llevar adelante un proceso de legislación o de fiscalización, sino que es un cuerpo colegiado como tal, conformado por políticos. Entonces hace que esa dinámica no sea tan sencilla. Pero en cambio, el alcalde, por ejemplo, al ser la cabeza del Ejecutivo, tiene a su cargo todas las secretarías, empresas públicas y demás. Entonces, verdaderamente, el cargo que te permite realmente ayudar a la gente, creo que es el de alcalde. Y bueno, pues ahí ojalá algún día con el apoyo popular podamos estar ahí. Esa era mi pregunta. ¿Algún día usted sí se ve más allá y dice, yo voy a ser alcalde de Quito? Me encantaría. La verdad es que me encantaría. ¿Está abierta esa posibilidad? Me encantaría. Si está abierta la posibilidad, me encantaría. Depende de muchas variables, pero la principal, por supuesto, es que uno quiera, la tengo, pero es el apoyo de la gente, el apoyo de una organización política. Y entonces eso ya lo veremos con el tiempo. Por lo pronto estoy dedicado a empujar los proyectos que llevamos adelante dentro de la concejalía, los procesos de fiscalización que llevamos adelante, de legislación, proyectos que de una u otra manera podemos sí impulsar desde la concejalía, y creo que uno de ellos es de los que vamos a tratar el día de hoy en esta entrevista, que es la estación de transferencia, por ejemplo, que pasa por lo legislativo, ¿no? Precisamente. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué cree usted que es tan importante esta creación de la estación de transferencia en Cumbayá? Mira, lo que se aprobó ayer, el día de ayer en el Consejo Metropolitano, creo que es indispensable, un paso necesarísimo para mejorar la vida de muchísimos quiteños que habitan en estas parroquias, que habitan en estas parroquias vecinas. Hablamos de Tababela, de Puembo, Yaruquí, Pifo, Checa, hasta el Quinche, ¿no es cierto? Tumbaco, Cumbayá, por supuesto, que tienen que movilizarse no solo dentro de esta zona, sino hacia el hipercentro de la ciudad para generar sus actividades económicas y su vida como tal. Entonces, hoy por hoy no existe una calidad buena en la prestación del servicio de transporte público, y lo que pretende justamente esta estación es, dentro de un plan macro, solucionar un problema importante. Porque, ¿qué es lo que se pretende? Que exista un corredor desde el Quinche hasta Cumbayá, ¿no es cierto?, en donde en esta estación se reciba a todos esos buses, la gente se cambie de unidades y suba desde esta estación, que tiene algunas características importantes, suba en carriles exclusivos, en buses, ¿no es cierto?, en un carril exclusivo hacia el hipercentro de la ciudad, y se puedan interconectar inclusive con el metro de Quito. Y ahí hay un proyecto que también pasará por el legislativo, que es lo que en su momento se denominó la solución vial Guayasamín, que creo que tiene que venir de la mano de este proyecto, y eso es otro por el cual vamos a luchar fervientemente, porque como mencionaba, la idea es que desde este corredor de transporte público, ¿no es cierto?, que es donde se transporta más del 70% de los quiteños, ¿cierto?, por tanto tiene que ser priorizado y tiene que tener una importancia cualitativa y cuantitativa, y ponerle recursos y darle prioridad a estos temas. Entonces, que venga este corredor, aterricen, lleguen a esta estación multimodal, ¿no es cierto?, de transporte, esta estación de transferencia, se cambien a un bus que suba por carril exclusivo, para que suba rápido, sin riesgo, sin problema, ¿no es cierto?, que pase por esta solución vial Guayasamín, que tiene carril exclusivo ya en la nueva propuesta,
que se articule con el metro, que se te conecte con el metro de la ciudad y que automáticamente toda la gente que vive en este sector ya se sume al metro de Quito como un sistema interconectado de movilidad, que eso es lo ideal, porque estamos próximos de inaugurar, y digo próximos, ya lo pudiéramos hacer este año por malas decisiones de esta administración en cuanto se refiere al modelo de gestión. No vamos a operar este año, sino el próximo año, a mi criterio a mediados del próximo año. Ojalá y sea un poco antes, pero dado los modelos que han decidido, yo estimo que así será. Pero bueno, más allá de aquello, lo importante es que conceptualmente el metro va a ser el eje central de la movilidad de Quito. Paralelamente tendremos la ecovía y tendremos el trolebús, que también seguirán funcionando, pero todo el resto de movilidad de la ciudad va a tener que tratar de ir generando una especie de no solo articulación, sino convertirse en alimentadores, es la palabra que buscaba, en alimentadores para que todos tratemos de utilizar ese metro de la ciudad, que va a significar realmente, más allá del modelo de gestión, que puedo estar en desacuerdo, un antes y un después en la ciudad, ¿no? Entonces, todas las decisiones de política pública que vayamos a tomar en relación al transporte en Quito, tiene que estar pensado dentro de la lógica de articulación al metro de Quito. Entonces, lo que se acaba de aprobar tiene que tener esa articulación, ¿no? Esta estación de transferencia está pensada justamente para que todo este corredor, ¿no?, haga una base central aquí y suba hacia el hipercentro de Quito, hacia el sector de la Carolina, y se interconecte con la estación del metro de Quito, y esto abone a mejorar la calidad de vida de los quiteños, ¿no? Porque esa es la lógica, ¿no? Que podamos, el 70 y pico % de ciudadanos que nos movemos en transporte público, lo hagamos de manera ágil, rápida, eficiente, eficaz, segura y a costos racionales, ¿no? Esa es la aspiración, y hacia eso se van trabajando, y estos son temas que no pasan de la noche a la mañana, sino que son cosas que hay que ir planificando y hay que ir ejecutando. Y aquí hay un tema adicional que hace que esta estación sea más interesante todavía, y sea una oportunidad importante que hemos aprovechado en la ciudad de Quito, gracias a Dios, el día de ayer por unanimidad, pese a que hubo algunas personas que no estaban muy de acuerdo, pero a la final hubo unanimidad. Creo que eso es importante dentro de los diálogos y acuerdos que nos permite la democracia. Ayer conseguimos eso. Y es importante porque lo que se aprobó el día de ayer es que con inversión privada, que no le cueste un solo centavo a los quiteños, sino que salga de inversión privada la construcción de esta estación, que costará más de $2 millones aproximadamente. Ya los diseños los ha invertido el sector privado. Ahí en esto ha estado muy vinculado el GAT parroquial, la presidenta de la Junta Parroquial, Soñita Chuquimarca, que le tengo un cariño inmenso, porque ya es su segunda, antes estuvo de vocal de la Junta, ahora es presidenta del GAT, y conoce muy bien los problemas de la ciudadanía aquí, articulamos muchísimo con ella, le tengo un cariño impresionante, la gente también le quiere mucho porque trabaja y es muy preocupada por su parroquia, y evidentemente con ella hemos venido articulando también, y algunos otros concejales, no hay que desmerecer el trabajo de algunos también, que han ayudado y han abonado para que esto se convierta en una realidad para la zona y para Quito en general, ¿no? Entonces, el hecho de que vayamos no solo a dar una solución de movilidad, sino que de paso sea con inversión privada, que no nos cueste, ¿no es cierto? Y que no sea una solución parte, sino una solución real, porque se venía también en su momento buscando una solución parche, pero esta ya es una solución definitiva al todo el tema de movilidad de esta zona importante de la capital. Entonces, creo que esto es clave, ¿no? Creo que esto es clave. Y estoy seguro para que esto sea una entrevista y no un monólogo. Sí, es importante también preguntarle a usted, ya que tenemos el agrado de tenerle acá, ¿cuál es el siguiente paso? Ayer se aprobó, ¿qué se viene ahora? Bueno, lo que falta aquí es que el propio municipio apruebe los permisos de construcción, los planos de construcción, que paralelamente se suscriba una permuta con la empresa privada, porque ahorita una parte importante de esos terrenos son privados, y que paralelamente viabilicemos unos usos de suelo en los terrenos de al lado para que el privado pueda habilitar la construcción en esa zona. Entonces, son unos pequeños pasos sencillos que yo estimo que en los próximos
6 meses a más tardar estarán finiquitados todos y luego de aquello iniciará la construcción. Es decir que un tiempo mediante, sí, en unos 6 meses arrancará la construcción que no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar o le vaya a tomar al sector privado esto, pero al ser construido, de hecho, por el sector privado, no hay riesgos de sobreprecios ni de la burocracia que lleva adelante todo un proceso de contratación pública que son, por buscar transparencia, tienen un proceso de por lo menos 4 meses que lleva adelante este proceso de selección del contratista, inicio de operaciones y demás. Entonces, eso se va a agilitar porque el que va a construir es el sector privado en un 100%, con las aprobaciones y supervigilancia del sector público, de la Secretaría de Movilidad, del EMOP y demás. Entonces tenemos la certeza de que yo creo y estimaría que a finales de este año, que estamos entre comillas arrancando, ya podríamos tener esta estación funcionando, ¿no? Lo que va a solucionar un problema importante, porque ahorita Cumbayá y toda esta zona no tiene una estación, no tiene una estación de buses, y lo que pasa unas cuadras más arriba es que existen unas filas interminables donde los ciudadanos no tienen dónde sentarse a esperar el bus, donde están a la intemperie, donde si llueve se mojan, se estilan, donde a veces no existen las posibilidades de tener acceso a unos servicios sanitarios, en donde se convierte la calle en esos servicios sanitarios, donde existen ventas de ambulantes, donde existe inseguridad, caos vehicular. Entonces, ese problema se va a solucionar, Dios mediante, en el transcurso de este año con ya la aprobación de esta estación de transferencia. Claro, y ahorita los beneficiarios no solamente somos los cumbayeños, sino toda la gente del Valle de Tumbaco. Cumbayá, usted ya lo dijo, obviamente Cumbayá, Tumbaco, el Quinche, Puembo, Yaruquí, todos, absolutamente todos somos beneficiarios de eso. Sí, y es súper importante destacar, porque hay personas que también elaboran acá en la ciudad, en Cumbayá, y obviamente a ellos también se les complica el hecho de venir acá y también enfrentarse a problemas como la delincuencia también, porque al no tener una estación, también esto se acumula y es súper complicado para todos. Sí, mira, el 70% de los quiteños nos movilizamos en transporte público y hay que tratar de hacer que ese transporte público sea lo de mejor calidad posible. Y lo que pasa en Quito en estos momentos es totalmente lo contrario, ¿no? El primero de los sueños de los quiteños es comprarse un carro, ¿no? Y la segunda aspiración es comprarse un segundo carrito para que no tengas de pico y placa, ¿no? Para poder circular siempre, porque no estamos teniendo en Quito una calidad del servicio en el transporte público que uno tenga la tranquilidad de decir me voy en bus hasta mi lugar de trabajo, hasta determinado centro comercial, hacer las compras de todo por N problemas, entre ellos seguridad, eficiencia, tiempo, retrasos, maltratos, que los transportistas paran donde sea, digamos, son una serie de problemas, insalubridad, gritos, maltrato al ciudadano, ¿que han ido bajando? Sí. ¿Que se han hecho grandes esfuerzos para que mejore? Sí. ¿Lo suficientes? No todavía, como para decir, ok, el ciudadano prefiere optar por el transporte público versus el transporte privado. Sigue siendo el sueño de los quiteños el comprarse un vehículo propio. Entonces, en esa lógica, toda la inversión que se haga dentro de la ciudad en términos de transporte público es sumamente importante, sumamente importante. Dentro de los presupuestos municipales, yo como presidente de la comisión, los grandes presupuestos del municipio se van justamente en el área de movilidad, ¿no? Y hacemos grandes esfuerzos para que aquello suceda también, porque es un gran problema que tenemos y hay que ponerle todos los esfuerzos necesarios para solucionar este embrollo de la movilidad y mejorar de manera importante el transporte público, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema, también es importante topar el tema del COVID. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo ustedes están manejando esta crisis sanitaria que sin duda nos ha afectado a todos? Sí, mira, nosotros ahorita tenemos 2 crisis paralelas. La una es una crisis de salud que, con el COVID y de la mano el encierro, la cuarentena que existió, las limitaciones en movilidad, las limitaciones en permisos, para evitar aglomeraciones han generado a nivel país, no solo en Quito, una crisis económica muy importante. Creo que la más grande que hemos vivido en el Ecuador
Los índices de desempleo que nos da el INEC los últimos meses, aunque sea con retraso, son alarmantes. Hablamos de que existe un desempleo y empleo inadecuado que bordea el 70%, es una cosa impresionante. Entonces, yo creo que la principal de las preocupaciones que tenemos como país en términos generales y como ciudad hoy por hoy es que lleguen las vacunas. Me parece que el gobierno nacional no está haciendo un gran trabajo ahí. Nos ha quedado debiendo porque la urgencia justamente ahorita es tener ya las vacunas para que no existan limitaciones, disminuyan los fallecimientos y podamos reactivar la economía paralelamente, ¿no? Yo creo que todos los días seguimos todavía escuchando gente que ha fallecido, gente cercana que está contagiada, que está en unidad de cuidados intensivos, lo que nos obliga, digamos, a también evitar todavía no llegar a la vida normal, pero hay que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre cuidarnos y entre también tratar de reactivar la economía para que, ya que ya hemos llegado a ese fondo, empecemos a salir poco a poco, ¿no? Ahora, se vienen unas elecciones a nivel país y ahí hay que tomar decisiones importantes. Yo creo, sin duda, que tenemos dos propuestas en términos de las vacunaciones, que es a lo que tú refieres la pregunta. Dos modelos. El uno que fue y pidió a Argentina que nos regalen, después fue mentido eso por el presidente Fernández, que eso no fue cierto. Por otro lado, tenemos al vicepresidente, candidato a la vicepresidencia de Guillermo Lasso, que está recorriendo algunos países como Colombia, Chile. Chile es un ejemplo de vacunación, de cómo lo hicieron. El vicepresidente de Guillermo Lasso, el candidato, está recorriendo, está empapándose, aparte que es médico, se está empapando para ver qué es lo que hicieron bien para corregir y aquí enmendar lo que no se ha hecho bien, ¿no? Para en los primeros 100 días vacunar al 100% de los ecuatorianos, no es el 100%, se me escapa la cifra exacta, pero un número muy importante de ecuatorianos en los primeros 100 días, 9 millones de ecuatorianos, es decir, la memoria no me falla, en los primeros 100 días de gobierno a partir de mayo. Entonces, creo que son dos visiones distintas y creo que con todo lo que he narrado es claro por quién debemos votar. Yo no voy a decirlo, pero creo que es evidente, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo ustedes están manejando el tema de llegar a la gente más vulnerable? Porque obviamente hay sectores que son más vulnerables que otros y que necesitan, obviamente. Ahorita no contamos con vacunas, pero ¿qué están haciendo ustedes para llegar a ellos y poderlos ayudar? Mira, ahorita desde el municipio se ha puesto recursos como municipio para tratar de paliar, ¿no? El municipio como tal habilitó el centro de convenciones en el Parque Bicentenario como un hospital centinela, como un hospital que recoge a pacientes de COVID, no cuidados intensivos, pero sí habilita justamente a que la gente que no encuentra camas en los hospitales tenga allí en el Bicentenario una cama donde pueda ser atendido, y cada vez se ha ido profesionalizando esta atención en COVID. Ya te digo, no llegamos a tener UCIs, unidades de cuidados intensivos, pero sí es una atención muy importante que permite respirar a los hospitales para que evidentemente se encarguen de los pacientes más complicados, ¿no? Y creo que en ese sentido Quito ha podido tener, con las medidas de restricción que se han manejado, con las ordenanzas que hemos aprobado para el uso obligatorio de mascarillas, restricciones vehiculares y demás que hemos aprobado en Consejo Metropolitano, ha permitido controlar y evitar que pase lo que lamentablemente pasó en otras ciudades del país, donde hubo lamentablemente fallecidos en las calles, donde que se tuvo que recoger, aquí hasta casi generar fosas comunes, donde no se identificaban a los fallecidos, donde los familiares de los fallecidos no podían encontrar los cuerpos, no podían identificar los cadáveres. Una cosa que la vivimos aquí en nuestra vecina ciudad de Guayaquil, hermana ciudad de Guayaquil, que es una pena, pero que gracias a Dios no se tuvo que vivir esa realidad aquí en Quito, al menos de esa manera tan grotesca. Y eso fue sin duda gracias a algunas medidas que se pudieron ir adoptando a tiempo, y que en ese momento la ciudadanía comprendió justamente que
teníamos que aislarnos, guardarnos y mantener una cautela, ¿no? Importante. Ahora, en las últimas semanas se ha visto como ha habido ya un aligeramiento en las medidas, no en las medidas, en el comportamiento de la gente, un relajamiento importante que preocupa bastante, porque evidentemente la pandemia no ha finalizado y mucha gente ya ha llegado a un punto en el que ya no le importa. Y es preocupante, ¿no? Es sumamente preocupante. De la mano se hace grandes esfuerzos con la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde el municipio tratar de controlar, ¿no es cierto? Policía Metropolitana en general, tratar de controlar todo lo que este tipo de aglomeraciones que se van dando principalmente en los feriados. Ya ha habido muchas sanciones, pero aquí lo que corresponde todavía es pedir a la gente que tengamos mesura, ¿no? Que tratemos de cuidarnos, de mantener una vida nueva, adaptarnos a esta nueva normalidad, pero que no significa salir a fiestas, a aglomeraciones, a discotecas clandestinas, a fiestas clandestinas, o olvidarnos y no salir con ninguna mascarilla, porque eso es lo que está ocasionando que existe un aumento en los contagios hoy por hoy, ¿no? Sí, justamente hablando de este tema, el florecimiento del comercio informal también se ha visto bastantísimo. Obviamente mucha gente se ha quedado sin empleos, estamos viviendo una crisis económica terrible. ¿Qué se está haciendo internamente para tratar de combatir este tipo de cosas y mejorarlas, ¿no? Y tratar de evitar más contagios. Mira, lamentablemente cuando existe una crisis económica en el país, los primeros en sufrir las consecuencias de eso son las grandes ciudades, y Quito, por supuesto, al ser la capital, es la que más resulta afectada con el comercio informal, que se toma las aceras, las veredas, los espacios públicos. Y de una u otra manera es entendible que eso suceda, porque si es que uno no tiene con qué dar de comer a sus hijos, de algo se tiene que vivir. De algo tienes que vivir y algo tienes que hacer. Pero eso también genera un grave problema paralelamente a la ciudad, porque es un desorden, trae consigo bastantes inconvenientes, digámoslo así, que todos lo hemos evidenciado, el ver cómo determinados sectores de la ciudad se convierten casi en mercados, en desmedro de quienes sí formalmente tienen un local y pagan impuestos y tienen LUA y tienen los permisos, y son un poco más formales y pagan impuestos. Entonces, siempre es un problema esto que no es fácil de solucionar en términos de la administración municipal, más que nada porque no se maneja la macroeconomía desde el municipio, sino que eso depende del gobierno nacional, y por eso es que es importante que escojamos bien al próximo presidente de la República para que permita que lleguen las inversiones tanto nacionales como extranjeras, que permita que exista confianza en el Ecuador para que quienes tienen ahorita las posibilidades de poner un negocio y no se deciden, ¿no es cierto?, tengan y digan, bueno, va a haber estabilidad en el país, no hay riesgo de que se nos vaya el dólar, no hay riesgo de inestabilidad, de no saber, de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar. Invierta en el Ecuador, porque cuando se invierte en el país, pone recursos para generar un pequeño, mediano, grande negocio, se genera empleo. Y eso es lo que se vivió en la pandemia. Creo que mucha gente ya llegó a entender cómo funciona la economía, ¿no? Porque la economía funciona cuando alguien va y gasta su mucho o poco sueldo que tenga en comprar cositas, desde la tienda de la esquina, el restaurante, cambiando el aceite del carro, porque todo eso se genera una cadena de comercio. Entonces, que se reactive la economía, que exista circulante, eso es lo que se necesita. Ahorita, para reactivar luego de la pandemia, son dos cosas. Por supuesto, las vacunaciones de las que hablamos, y por otro lado, que exista esta reactivación económica que permita que personas inviertan, que todos invirtamos, que tengamos, eso genere empleos, que eso genere que se mueva la economía, que exista tranquilidad, que exista certezas más que incertidumbres. Y ahí hay dos opciones, ¿no? Quien genera certezas y quien genera incertidumbres. Con quien sabemos por qué línea está y con quien no sabemos qué mismo es lo que quiere hacer, ¿no? Y quien ha manejado con esa misma política los últimos 14 años a nuestro país y que vemos que no ha funcionado. Entonces, el pedido también ahí es que aprovechemos estas elecciones que se nos vienen el 11 de abril para decidir con sabiduría, ¿no? Retornando un poco al tema de los GATS, queremos saber cómo se ha venido trabajando con los GATS parroquiales.
Bueno, desde el municipio de Quito como tal, existe una articulación con los GAT parroquiales. Aquí tenemos una muy buena relación con la presidenta del GAT parroquial de Cumbayá, con Soñita Chuquimar, que ayer estuvimos en la sesión de consejo con ella. Ella fue recibida en comisión general para que justamente nos dé su visión de por qué era necesario esta estación de transferencia. Esa entre algunos temas con los que se trabaja con la presidenta del GAT parroquial y lo mismo pasa con muchos otros presidentes de GATs parroquiales a nivel de todo Quito, de sus 33 juntas parroquiales. Se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de mejorar la vida de las parroquias rurales. En ese sentido, por ejemplo, se ha tratado de trabajar muchísimo lo que es en la legalización de barrios, por ejemplo, que los sectores más afectados en esa línea son las parroquias rurales. Estamos próximos a entrar también al plan de ocupación, uso y gestión de suelo, donde estamos tratando de racionalizar los usos de suelo para que justamente permitir solucionar muchos problemas que existen en ese sentido de los usos de suelo y de la cantidad de ocupación que existe en las parroquias rurales y hacia dónde va el desarrollo de la urbe. Bueno, creo que existe esa articulación que puede ser mejorada, por supuesto, pero que sí creo que existe una buena relación entre las administraciones zonales, por ejemplo, y las parroquias rurales, pese a que ha existido problemas en términos de la pandemia que no ha permitido que la ciudad salga adelante como se hubiese querido, ¿no? Pero ahora también yo sé que este tema de la vacunación es bastante... está complicada la situación, el asunto está bastante complejo, pero quizá ya están manejando algún proyecto, cómo manejar cuando lleguen vacunas, cómo sería esto y cómo llegar también a las parroquias, ¿no?, que usted nos está representando. Sí, este es un tema que lo va a manejar directamente el gobierno nacional. Ha habido algunos anuncios o pedidos de parte de algunos alcaldes, entre esos el alcalde de Quito, para que nos permitan comprar vacunas o por lo menos ser partícipes de la distribución cuando lleguen. No ha habido una respuesta positiva en ese sentido. Ojalá y se revea esta decisión, ¿no? Que de todas maneras yo creo que es positiva, compleja de aterrizar en la práctica, porque no es que solamente por voluntad del alcalde ya podíamos comprar las pruebas, porque se hizo público en las últimas 48 horas que las empresas productoras de vacunas como AstraZeneca o Pfizer dijeron, nosotros negociamos solamente con el gobierno central, nada más. Y tiene su lógica, porque es una negociación a nivel mundial y no necesariamente es quien tiene la plata en el bolsillo del que compra. Mira lo que pasó en Chile. El éxito que tuvo Chile es porque compró de manera anticipada las vacunas. Ellos invirtieron cuando ya estaban en la primera fase, AstraZeneca y Pfizer estaban en la primera fase. En ese momento compraron las vacunas, le apostaron. Y por eso es que ahora han tenido mucha mayor ventaja en la distribución, ¿no? Ahora, el ejemplo importante que existe en Chile, del cual está aprendiendo Alfredo Borrero, y nos ha comentado algo como candidato a la vicepresidencia, es que, mira, aquí hay 2.900, me parece aproximadamente, centros de salud a nivel nacional, vacunando a 100 personas diarias en cada centro de salud. Creo que podríamos llegar a esa meta de los 100 primeros días, llegar a 9 millones de vacunas. Y en ese sentido también creo yo que va a ser muy interesante también la participación del sector privado en la puesta de las vacunas, ¿no? Que también en los hospitales, también en los centros privados, también se pueda ir accediendo a esto, ¿no? Pero ya dependerá un poco del próximo gobierno y si es que se da la oportunidad desde el municipio también ayudar a la implementación de las vacunas cuando lleguen, pues será un gusto. Ojalá sí el Ministerio de Gobierno el Gobierno Nacional nos lo permita, puesto que creo que el municipio es un poco más organizado, pese a las dificultades que existen en temas, es un poco más organizado que el gobierno central en este tipo de cosas, más que nada porque conocemos directamente el territorio y porque tenemos contacto directo con los representantes que están trabajando en cada una de las parroquias. Y aquí hablamos de Soñita, la presidenta de la parroquia, por ejemplo. Entonces, se puede ayudar muchísimo, ¿no? Se puede ayudar muchísimo.
Pero habrá que tener un margen de espera a ver qué decide el gobierno nacional en ese sentido, que es el que tiene el sartén por el mango. Así es. Ahora, ¿qué reto se viene a futuro para usted como concejal en persona? Algo que nos quiere contar. ¿Qué se viene? Bueno, yo estoy trabajando diariamente en beneficio de los quiteños. Hay ordenanzas que estamos impulsando para tratar justamente de reactivar la economía, por ejemplo, de racionalizar los pagos que se vienen, de planificar bien lo que es el desarrollo urbanístico de la ciudad. Creo que ahí hay decisiones importantes, hay proyectos de ordenanzas claves también que se están discutiendo, como la de movilidad, la de movilidad de cambio de matriz energética, movilidad eléctrica, por ejemplo, que son temas muy positivos para la ciudad, que creo yo que pueden a corto, mediano y largo plazo beneficiar muchísimo a los quiteños al disminuir la contaminación. Trabajamos muchísimo hoy por hoy también desde la Comisión de Movilidad, de la cual soy parte también, en tratar de articular todo lo necesario para que el Metro de Quito funcione, porque requieren un montón de aristas para que este sistema interconectado del que hablábamos en su momento pueda funcionar de manera adecuada. Entonces ahí hay muchísimo trabajo por hacer, muchísimo trabajo en el cual estamos comprometidos. Creo que en esta administración existe mucha más facilidad para que desde las comisiones, desde el Consejo, podamos ayudar y fiscalizar para que se ejecuten las cosas de mejor manera en el Ejecutivo. Y eso creo que ha sido bastante aprovechado para evitar que pasen cosas que no tienen que suceder, o en el ámbito de la fiscalización, inclusive sacar a colación problemas que han sido evidentes, que incluso han conllevado a investigaciones de la Fiscalía en profundidad, al señor alcalde, a la Secretaría de Salud, por el tema de compras de las pruebas PCR, que no han sido PCR, que han sido LAMP. Bueno, entonces el trabajo es constante, es arduo, y siempre es el trabajo comprometido por la ciudad. Nos quedan 2 añitos, así es que lo vamos a dejar todo por esta ciudad a la que le he dado mucho, me ha dado muchísimo, la quiero muchísimo, y le vamos a poner toda la fuerza y las ganas para que todas las decisiones que se vayan tomando en el Consejo vayan en beneficio de los ciudadanos, de los quiteños, que es lo más importante. Agradecemos su presencia siempre, gracias. Bienvenido a Cumbayá y a Quinde Digital. ¿Algún mensaje que quiera dejar a todos los vecinos y vecinas de la parroquia? Agradecerles a los vecinos, a todos los habitantes del Valle de Tumbaco, no solamente de Cumbayá, a quienes aprecio muchísimo, a quienes constantemente estamos tratando de ayudar, de visitar para tratar de mejorar la vida con decisiones responsables. Cuentan conmigo como un concejal amigo, como siempre lo he sido, a las órdenes, pues, y cuando me necesiten ahí estaré. Muchísimas gracias por su tiempo, Eduardo. Esto ha sido todo, amigos. Nos veremos en un podcast siguiente. Esto es Dialogando.